Estamos preocupados, doctora. Venga, por favor. Mucha influenza, Cámara, mucho ahí virus estamos. ¿Cómo respiratorio. están? Saludos. Doctora, queremos saber porque, por ejemplo, el alcalde de la Florida, el alcalde Carter, ya dijo que hay alerta sanitaria, especialmente por camas críticas en su Así es. comuna. ¿Esto quiere decir que a nivel de la región metropolitana también podríamos estar en alerta? ¿Cuál es la situación hoy día con la influencia de los virus respiratorios? A ver, con la influenza tenemos una ocupación de camas críticas de adultos de cerca de... Las camas críticas de adultos están ocupadas en un 93%. 93%, de los cuales no todos son influenza, desde luego, cerca de un 17, un 20, pero todavía no hemos llegado al pic de expresión de estas enfermedades respiratorias. Tenemos la verdadera covita, aquí, nuestra covita original, para poder explicar un poco la situación, porque aquí hay cierto desconocimiento de conceptos básicos en la población que nosotros tenemos que ayudar a resolver. Si nosotros entendemos que las infecciones respiratorias son enfermedades que afectan y que entran por el tracto respiratorio, la nariz, la boca, los ojos, muy importante, esto entra por lo que se llama la vía aérea, que son estas vías de conducción, la laringe, la tráquea, y bajan a los pulmones, que es donde se complica la influenza. La influenza se puede complicar con neumonía por influenza o con neumonía por neumococo u otros agentes bacterianos. Entonces, para nosotros es muy importante explicar que desde la laringe hacia arriba, cuando nosotros hablamos de influenza, estamos hablando de la infección respiratoria que ya es suficientemente ruda, con fiebre, dolor de espalda, escalofríos, sensación de dolor de cabeza, que te atropelló un tren, esa es la influenza. Pero cuando hablamos de neumonía por influenza, ahí es donde colapsan los sistemas sanitarios. Como lo que pasaba con el COVID un poco, ¿cierto? Exactamente igual, Yael, porque cuando tú bajas esta infección hacia los pulmones, implica insuficiencia respiratoria, y eso requiere oxígeno y atención hospitalaria. Por eso es muy importante disminuir el número de casos. Se habla muchas veces que hay que estar atentos si hay un silbido en la respiración, ya que tenemos aquí a Covita. Exactamente. ¿Por qué se produce ese silbido? Ese silbido se produce porque estas vías respiratorias, la tráquea, los bronquios, antes de pasar el oxígeno a los pulmones, todas estas vías respiratorias, que son lo que está representado aquí en celestito, se inflaman, y al inflamarse disminuyen el calibre, el lumen por donde pasa el aire. Perfecto. Y silba. Como un pito. Y silba como un pito. Y esto, mientras más distal, mientras más fina esa vía respiratoria y más inflamada, va a llamarse bronquiolitis, y de ahí a infectar el tejido pulmonar mismo, es lo que se llama neumonía. Perfecto. Entonces, esta es la secuencia que nosotros tenemos que evitar a toda costa, porque resulta que es una cosa muy distinta tener neumonía y fallecer con la neumonía por influenza a tener neumonía y fallecer de la neumonía por influenza. Claro. Una cosa es la letalidad, es cómo te mata la enfermedad, y otra es cómo esta enfermedad descompensa tus enfermedades previas. Si una persona tiene EPOC, tiene insuficiencia cardíaca, tiene una cardiopatía hipertensiva, tiene diabetes, es obesa y sobrepeso, entonces descompensa esas enfermedades, y esas enfermedades son las que matan a la persona. Sigamos con las cosas más graves que dice Eduardo, porque siempre te dicen, ya, silbido, te vas al tiro de urgencia, y lo otro, como cuando respiras y se hunde mucho la guata y como que se salieran las costillas. Exactamente, porque al estar estos bronquios inflamados, no hay flujo de aire, lo que te lleva a la baja de oxígeno, pero además se desinflan esas unidades alveolares, el tejido que finalmente intercambia el oxígeno, y eso significa que tú tienes que hacer un mayor esfuerzo de fuelle para respirar. Esto es lo mismo que si tú intentas inflar un globo de cumpleaños que es grande, que es fácil de inflar, o intentas inflar una bombita de agua que es difícil, ¿cierto? Claro. Que cuesta. Cuando una persona tiene influenza, su tejido alveolar se transforma en puras bombitas de agua que cuesta inflar, y por lo tanto las costillas se retraen y hacen ese mayor esfuerzo, y eso se observa en los pacientes adultos, en los lactantes, en los niños. Doctora, siempre los especialistas médicos dicen,
ojo con ir por cualquier cosa a colapsar los sistemas de emergencia. Para usted, para la gente que nos está escuchando en la casa, ¿cuál es el ABC para yo dejar de tratar esta enfermedad en la casa y llevarlo efectivamente en urgencia porque estamos con algo que se agravó? Claro. Primero que nada, estas banderas rojas que acabamos de mencionar. Dificultad respiratoria. Una persona con influenza se puede sentir pésimo, puede estar acostado, no teniendo fuerza para mover un dedo, pero no tiene necesariamente dificultad respiratoria. No se le retraen las costillas, no tiene los labios azulados. Esa persona puede esperar en su casa con medidas antitérmicas, líquido y reposo. Antitérmica es antifiebre. Claro, medidas para fiebre, pañito fresco, un ambiente no sumamente calefaccionado, eventualmente a los niños si tienen fiebre se les puede dar un bañito tibio y luego cubrirlos con una sábana, lo que comentábamos antes de los calcetines, ¿cierto? Que estén confortables. Pero si una persona tiene fiebre mayor a 38 grados, 48 horas seguidas, no se le pasa, tiene una gran cefalea, un gran dolor de cabeza, tiene calofríos, una plancha fría en la espalda, esa persona es mejor que consulte. Porque existe tratamiento. Sí, claro, pero me gustaría que nos diera, voy a dar este ejemplo porque creo que puede servir. En mi casa somos muchos, entonces hemos pasado de un virus a otro y tengo la guagua bien enferma a domingo. Entonces pasó, probablemente tuvo influenza, estaba vacunado, ya. Como que iba a repuntar y yo pensé que era el mismo virus, le vino otro. Claro. Pero yo no me hubiera dado cuenta que tenía que llevarlo si es que no hubiera sido porque yo tengo que hacerle kinesiología casi diariamente y ahí la kinesióloga me dijo, no, me dijo, está súper obstruido, tienes que llevarlo. Hoy día, me dijo, no tenía fiebre, comía bien y uno se preocupa de lo que escucha la fiebre, que no coma. Sí, pues, claro. No tenía ninguno de eso y me dijo, no, tienes que llevarlo ahora. Entonces le dieron corticoide y le dieron otro remedio más que ya no me acuerdo. Terminó el corticoide, sigue obstruido. Entonces ahora me dijeron, ahora tienes que llevarlo de nuevo. Entonces, ¿cómo uno sabe cuál es el límite? Porque claro, quizás cuando ya tienes fiebre, ya es muy tarde para algunas guaguas. O cuando ya no come, quizás uno pasa una neumonía. Claro. Cada una de las cosas que tú has mencionado, María Luisa querida, son independientemente banderas rojas. Una cosa es la inflamación. La inflamación significa la puesta en marcha de todas las defensas del organismo. Los soldados que están peleando contra los virus generan inflamación. ¿Y dónde ocurre eso? Ocurre en la vía aérea. Y por eso que la vía aérea se inflama, se hincha, aumenta el grosor de los bronquiolos y por eso es muy improbable que una guagüita mejore en 3, 4 días, que mejore. Esto es más largo que eso. Y esta es una espiral, porque tal como tú dices, puede haber partido con un virus, pero luego aparece otro, en el trayecto puede aparecer un fenómeno bacteriano. Si esa guaguita o si ese niño no estaba vacunado, su influenza va a ser mucho más masiva, va a invadir, va a ser más invasiva también hacia los pulmones y de ahí al resto del cuerpo. Porque la influenza es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que no se restringe a los pulmones, es una enfermedad que puede contribuir al desarrollo de insuficiencia cardíaca, de enfermedad, de compensación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de descompensación del asma y de manifestaciones a distancia, porque también la influenza puede tener manifestaciones digestivas como diarrea, náuseas, anorexia, que es la falta de apetito de los niños principalmente, o trastornos de las deposiciones, digamos, hacia tener la guatita más suelta con diarrea. Vómitos también. Sensación nauseosa, vómitos. Muy bien, una pregunta. Simón. Entonces, si es tan complicada la influenza, si mi hijo, por ejemplo, en especial para los niños, si mi hijo, por ejemplo, se enferma, tiene fiebre, ¿es importante que yo vea qué virus es en esta época del año? La influenza, querida Yael, es un diagnóstico clínico, primero que nada. No alcanzarían las manos para intentar hacer el diagnóstico serológico específico, o sea, el diagnóstico de la muestra que certifique el panel viral, claro. No alcanzarían los recursos, pero si uno puede acceder a eso, sería ideal tratar de identificar qué virus es, porque no solo puede estar la influenza, también puede estar el adenovirus, el rinovirus que están circulando en el tope ahora,
ahora, el mismo virus COVID. respiratorio sincicial, el mismo COVID. O sea, tenemos en este momento que entender que vivimos en un ambiente con 200 virus respiratorios. 200. Wow. No, y Pero más, eso y más siempre, todavía. eso siempre, Los, que, ¿no? los virus que están en el panel viral son los que dejan más secuelas, son los que se identifican riesgosos. más frecuentemente, son los más riesgosos. Pero básicamente lo que tenemos que entender en este momento es que tenemos que intentar doblarle la mano al ascenso de los virus respiratorios, porque por cada 100 personas que tienen influenza, si es del tipo H1N1, va a tener una letalidad del 2%. ¿Qué significa? Que de cada 100 personas podrían morir 2. ¿Y Oye, quiénes pero son es esas mucho, 2? mucho, Claro, sí. ¿quiénes son esas 2? Las personas que tienen comorbilidades, que tienen Enfermedades previas. Y EPOC, que ya sabemos que diabetes, eso, asma. Niños que no también son más propensos. cualquier enfermedad. Cada vez los menores de edad, los lactantes menores de 6 meses que no se pueden vacunar y que sus padres son los llamados a vacunarse para disminuir la circulación viral en su casa. Doctora, a raíz del COVID, algunas personas que tuvieron COVID quedaron con algo que se conoce como COVID long prolongado. COVID o COVID prolongado. Esas personas deben tener una especial atención con esta situación. Sin duda, cualquier vulnerabilidad del aparato respiratorio, ya sea porque la persona fuma, 1 de cada 3 personas en este país fuma o vapea, y eso es daño pulmonar. El vapeador también, Sí, por supuesto. Y la gente usuaria de marihuana también, digámoslo. Todos los que tengan una postura de tejidos de partículas inflamatorias sobre su pulmón están en más riesgo. Primero. Segundo, las personas que tienen síntomas cotidianamente, y aquí ayer le pedí permiso a una paciente para ocupar su caso hoy día en forma explicativa. Me dice: doctora, usted sabe que yo soy tosedora crónica, que toso todos los días de mi vida. ¿Cuándo me puedo poner la vacuna? ¿Debo ponerme la vacuna? Y yo le dije, pero por supuesto, es ahora. Más que nunca. Más claro. que nunca, porque aquellas personas que tienen síntomas respiratorios como tos, como secreción, como flemas a diario, la gente que es tosedora de la mañana, debe ponerse la vacuna. ¿Y existe tal cosa, perdón, como tosedora crónica? Por supuesto, Sí, es el una, EPOC, es es como el paso previo al María tiene diagnóstico eso. de EPOC, que es tosedora y expectoradora La crónica. María hace eso todas las mañanas. Claro, pero no ventilemos, no, aquí hay No, una no, ley de no, derecho sí. de ver a los pacientes, la confidencialidad de los datos. Doctora, Sí. es que es evidente, porque Sí. lo hace al aire. No, todavía. pero la Mari. guardemos la compostura. Gracias, Bueno, doctora, otra, gracias, Mari, doctora. otra Mari que yo conozco. Ah, muy bien, ya. Que trabaja conmigo también tose todas las Claro, mañanas. el concepto de ser tosedor Y y, no soy expectorador crónico tiene que ver con que durante la noche se van acumulando algunas secreciones y el movimiento normal de los cilios que recubren el tracto respiratorio, o sea, las vías de conducción. Normalmente hay una especie de cepillito que va eliminando las secreciones naturalmente y uno las va deglutiendo, no se da ni cuenta. Ese círculo Pero vicioso como de... no, empieza a pero hacer estos esa- son secreciones bronquiales. Ah, bronquiales, Las perfecto. secreciones bronquiales Exacto. se van eliminando momento a momento, pero en la noche se van acumulando, entonces por eso aquellas personas que tienen tabaquismo, por ejemplo, acumulan secreciones y en la mañana expectoran por eso. una Oiga, flema doctora, una grande. pregunta. Ya él. Con referencia a lo que le dijo su paciente. Cuando se supone que los niños están enfermos, mejor no vacunarlos en el momento que estén enfermos. ¿Eso es así? Si está resfriado mi hijo, ¿lo puedo vacunar Con igual? fiebre. Si yo estoy resfriada, ¿me puedo vacunar igual? La contraindicación para hacer eso es que tenga fiebre en ese momento. Ah. Pero si tú esperas, quería Yael, que el paciente o tu hijo o los niños estén libres de síntomas, Nunca. tengo que nunca. decir, Qué tengo que nunca, decir que el impresionante. promedio es A entre los 23 años lo van a terminar entre vacunando. 6 y 12 episodios anuales de infección respiratoria. Yo acabo de llegar de un curso de infecciones respiratorias recurrentes y realmente quedé bien impactada con el número, porque yo sabía que eran 6 episodios al año, pero estamos hablando de 12. O sea, una vez por mes vas a tener a tus hijos con secreciones, con tos, con rinorrea, que es esta romadizo. Mucha gente pregunta, a propósito que decía usted de los fumadores, tabaco, vapeadores, marihuana, los fumadores pasivos. Y que el otro día escuchaba a una señora que decía, yo no fumo, todos en mi casa fuman, menos yo. Absolutamente, No, los deje porque... fumar adentro de su casa. Porque Afuera. es que Afuera de se van. alguna manera el humo de segunda mano es también
una Sí, afectación para ti. Y ya que lo mencionas, no puedo dejar de mencionar que el humo de segunda mano, cuando un adulto, que es una cosa que ya no deberíamos ver, terminan de almorzar el día domingo y prenden cigarrillos delante de los niños y delante de las embarazadas, que es una conducta completamente inadecuada, no solo están contaminando el aire y el aparato respiratorio, también están estimulando la adicción al tabaco cerebral serio? en los niños. Por supuesto, el tabaco, el cigarrillo, al encenderse a los 9 segundos de ser inhalado, estimula las neuronas del núcleo accumbens, que es una zona del cerebro que descarga dopamina y uno siente placer. Por lo tanto, ese placer que se siente al golpeé ahí, encender un doctora. cigarrillo es una dominación bioquímica de nuestro sistema. La famosa primera piteada Que te da esa especie como de Yo no fumo. alivio. Ay, qué buen dato ese. No dejen fumar dentro de la claro, casa. el punto es que cuando tú apagas ese cigarrillo, las neuronas de otro núcleo te dicen, ¿y mi próxima dosis? Claro, quiero más. Quiero más. Así funciona la adicción. Súper buen dato, doctora, para que la gente sepa. A propósito de los distintos virus, ya nos quedó claro más o menos los síntomas para cuando uno sepa si es influenza o no. Yo digo casos particulares porque tengo tantos hijos que creo que puede ayudar al resto, porque de verdad que son muy Es distintos como un unos de pequeño otros. colegio. Un pequeño colegio. Que Entonces se ahorra me un molesta el bono. director, sácate un bono, que las preguntas muy largas, pero no importa, se lo va a hacer igual porque creo que puede Obvio, ayudar. Y ya no están llegando de la gente, así que la vamos a leer de Ayer, inmediato. otra de mis hijas, ojo hinchado rojo y como inflamado y congestión. Yo dije, pues ya me las doy de doctora con tanto hijo, doctora. Adenovirus. Y Oye, los es fuerte el automedico. adenovirus, Los terrible. automedico, debo decirlo, porque ya uno no va a estar a cada rato yendo. Entonces le di su ibuprofeno de 5 ml. Igual en general esos son paracetamol y ibuprofeno. Sí. Pero no te dan es más. la indicación correcta. Es la indicación correcta. Ahora, ahí lo único que hay que tener como cuidado y ojo es que cuando tú tienes un cuadro de influenza, eventualmente esas mucosas, la mucosa nasal, la mucosa de las cavidades perinasales, también se inflaman y se pueden sobreinfectar hasta llegar a la sinusitis. Y ahí llegamos a una infección y una inflamación que es más persistente y que tiene que ser diagnosticada por un doctor. Le puse también Sinusitis. otro remedio que no decir el nombre, por si acá, porque ya Pon es la que es chupalla. imposible, porque si no, no pueden ir al colegio nunca. Pues, Sí, doctora. Le dije, ya claro. al colegio porque no hay fiebre. Sí, fiebre al es que- colegio. Al colegio. Ay, le dije. igual, Es que esa es igual. la conducta correcta, porque tenemos que vivir en un medio en el que no podemos aislar a nuestros niños, no los podemos... Cuando dijimos en el COVID que por qué se cerraron primero los colegios y fueron los últimos que abrieron, tendríamos que haber sido al revés. Los colegios son lo que más hay que defender, pero hay que entender que tenemos que disminuir los contactos, Bueno, se que hizo es la mano portada, el besuqueo con harta saliva que porta los virus. Entonces, aprender un poco a saludarnos Pucha. a la distancia y a lavarnos las manos si hemos tenido contacto con Lavarse eso. las manos. Alerta todo. de preguntas de la gente a través del WhatsApp, que es el más 569-9407-0107. Además está Kevin en la transmisión digital, le puede mandar preguntas también a él. Mire, Patricia, Isco de San Bernardo, si estoy enfermo, ¿me tengo que vacunar? Usted lo respondió ya, pero Sí. reiterémoslo. Sí, reiteremos que la vacuna en este momento está disponible, es una meta que la autoridad sanitaria se ha propuesto del 85% de la población de riesgo y aquellos que no son población de riesgo, que también enferman y que también están en riesgo, pueden ir a la farmacia y vacunarse. Si son papás sanos de una guagua de 6 meses, tienen que vacunarse por la estrategia Salvo que tenga Capullo. fiebre. Y Es la pero, única- Salvo que tenga fiebre. Ya voy a comprar la vacuna. ¿Quién me la pone? La enfermera en este caso. Claro, ¿A dónde tiene, voy? Cobran oye, 3.000, tiene que 5.000, ser 10.000. tiene que Tutorial ser de- yo alguien. ya tutorial de YouTube te la pones. Sí, Sí, pero no, yo no me arriesgaría, No, no, cuidado me con arriesgaría a sugerirle a la gente que se autoinoculara. Ah, ya, entonces, ¿qué porque, hacemos? porque es bien distinto Una ponerse una vacuna intramuscular, intradérmica, endovenosa, etcétera. el No, ámbito, sí. no. ¿Quién puede poner una vacuna? Un personal de salud, técnico paramédico, enfermera, médico, las personas que están capacitadas para eso. Llegan Porque, ojo, esto es una punción que no duele nada, Uy, es perfecta, Nada. es intramuscular, no tiene mayor, no sé, misterio. Pero tiene que ser hecho en condiciones de asepsia, Lavado. de cuidado y en un contexto en el que se cautele Sí, claro. el aseo perfecto. No sea autodidacta entonces con la vacuna, lo dije pésimo, me retracto, perdónenme, pero tenemos muchas preguntas a través de nuestro WhatsApp en audio para usted, doctora. Mira.
Hola, buenos días. ¿Cuál es el test para ver si tenemos influenza y cómo se realiza? El test se llama Gracias, panel señora. viral respiratorio. Muchas gracias por la pregunta. Y se realiza con un hisopado nasal o un hisopado faringio, que es una especie de cotonito estéril que se manda a un laboratorio Es el mismo y que el se COVID. informa La misma, güey. en un día, en 2 Y días. eso de farmacia, yo me hice Sí, uno yo cuando me hice tuve el de influenza. farmacia, Y como ¿no? tengo la experiencia del COVID, y que una, Sí. seco para la cuestión, me salió A y C. Claro, ahora, ¿Esos ojo, son realmente ¿Influenza? fidedignos? Sí, influenza. Sí, claro. Ahora, las influencias que afectan al ser humano son A y B. Perfecto. A y No, B. es que el test tiene un A, B y C. Sí, claro. Existe la influenza ABC, No sé, pero es las algo que rarísimo. afectan a los humanos Es son disléxico. A y B. Disléxico. Sí. ¿Qué me salió? Una pequeña aclaración. Un test positivo confirma, siempre. Ya. Si sale influenza AH3, eso es influenza. Positivo siempre. Positivo siempre. Negativo, Falsos negativos. no descarta. Ah. Y yo siempre doy este ejemplo, que es un ejemplo un poco leso, pero que todo el mundo va a entender qué significa un verdadero positivo y un falso negativo. Si usted, señora, le mete la mano al marido a la chaqueta 10 veces Qué mal y no ejemplo. le saca ninguna boleta del motel, no descarta que vaya. Pero si le saca una boleta positiva, confirma. Oiga, doctora. Más clarito imposible, ¿o no? Así Pero es que... mi consejo es no Felicitaciones. meta la mano nunca en un lado. Ya, Que pero- busca siempre pero encuentra para qué. Es solo para explicar que un examen negativo no descarta. Está bueno. Ayer otra paciente me dijo, Le metí la yo mano le al pregunté, bolsillo. le pregunté, ¿usted tuvo COVID en algún momento? Y me dijo, no, porque yo tuve una PCR negativa, pero toda mi familia estaba enferma con COVID PCR positiva. Entonces le dije, lo más probable es que usted también haya tenido COVID, Ah, perfecto. ¿cierto? Porque estaba en la exposición y un resultado negativo no descarta. Tenemos más preguntas. Memo, nuestro director dice que ahora te mandan boleta electrónica. Seguimos. Nos pregunta El Memo Guillermo desde Providencia. Nos dice, ¿me puedo contagiar de influenza en un motel? No, mentira. ¡Ah, sí! Pregunta, En ¿quién se todas enferma más? partes. ¿Un Ojalá niño? fuera ¿Quién solo se eso. enferma más? ¿Un niño muy abrigado o un niño muy desabrigado? Es la pregunta que nos hace Sandra vía WhatsApp. Querida Sandra, no depende del número de ropas de abrigo que le pongas, no depende si se moja o no se moja el pelo la hija que sale con el pelo mojado, no depende si anda descalzo o no descalzo o si tiene frío, depende de partículas virales que van en la saliva de otra persona. Una persona súper abrigada, bien sequita, si le da besuqueo, ¿cierto?, a otra persona y esa otra persona tenía influenza, por muy Le va abrigada a que dar. esté, le va a dar. Exacto. Así es que Toda la esto razón. es Más preguntas, ¿Por qué dicen- doctora. dice, el pelo mojado le va a dar sinusitis? porque tiene alguna relación con el cambio de temperatura local. Pero en ningún caso es la causa. Perfecto. En ningún caso es la causa. Favorece. Muy bien. Más preguntas a través de nuestro WhatsApp de audio, doctora, para usted. Hay mucha gente con influenza, pero ¿en qué caso hay que asistir al médico? ¿Cómo saber si me está dando más grave? Muy interesante la pregunta de nuestra auditora, porque parece ser que no hemos sido lo suficientemente claros para decir que una cosa es resfrío, que se te va a pasar en 3 días, molestias rinosinusales, un poquito de tos, un poquito de calofrío, se pasó. Ojo con el rinovirus, que también puede producir cuadros de tos por semanas después. Pero una influenza es una enfermedad respiratoria, viral, febril, que potencialmente en pacientes, sobre todo que tengan factores de riesgo, puede agravarse tal como lo mostrábamos aquí en nuestro modelo, si baja hacia el Vuelva a territorio mostrarlo. pulmonar. Si nosotros adquirimos la infección vía respiratoria alta, Tienen ahí escuelita para que se entra vea. por las cavidades sinusales, entra por la faringe, entra por la mucosa ocular, baja por la vía respiratoria en donde
fuerzas inmunes rápidamente lo contienen, pero en ese momento el virus ya está replicándose adentro de las células y las fuerzas de defensa, los linfocitos, los anticuerpos, ¿cierto? Ya están actuando. Puede quedar solamente aquí como una influenza respiratoria, Perfecto. que si está vacunado le va a durar menos y va a ser menos intensa. Pero si esto va bajando hacia el territorio pulmonar, hacia el tejido pulmonar mismo, ahí se produce la neumonía por influenza, ahí aparece condensación, atelectasias, que son zonas que se desinflan del pulmón, secreción purulenta y bronquiolitis en los niños, que significa la inflamación de los bronquios más chiquititos porque no tienen desarrollado su ¿Es lo sistema. mismo que bronquitis? No, la bronquiolitis es la inflamación del bronquíolo más terminal, de todo este sistema de cañerías por donde entra el aire, el más delgadito, cuando ya se transforma en pulmón, en el alvéolo, ese bronquíolo chiquitito, si se inflama, ya no deja que haya flujo de oxígeno ni de aire, y por lo tanto el alvéolo, que es la parte funcional del pulmón, se desinfla y por eso que cuesta respirar. El ejemplo que yo te daba, inflemos un globo de cumpleaños, fácil, inflemos una bombita de agua, difícil. Eso es lo que va produciendo la infección, la inflamación del territorio pulmonar, que ahí es donde estamos fregados. Tenemos más preguntas de audio a través de nuestro WhatsApp más 569-94. 94070107. Hola, buenos días. Hola. Mi consulta es, me estoy colocando neurobionta. ¿Hay alguna contraindicación con la vacuna de la influenza o el COVID? Gracias. Ninguna contraindicación, amiga. Felicitaciones porque se está poniendo complejo B. Siempre lo hemos dicho, el aporte de vitaminas, cofactores, una alimentación sana, siempre va a ser favorable para el sistema respiratorio y para el organismo en general. Ojo con esto, y quiero declarar, Simón, Por favor. el sobrepeso y la obesidad deben ser considerados como comorbilidades. Ojo con esto, porque no está detallado como las comorbilidades habituales, No es lo ¿cierto? que uno imagina, Y que no es lo que está descrito como población de riesgo. ¿Ah, sí? Y resulta que nosotros en Chile tenemos un 70% de población en sobrepeso y obesidad, desde niños, adultos, tercera edad, que realmente impacta. Y esas personas, cuando tú le dices, señora, ¿tiene alguna enfermedad? Te dicen, no, yo soy sana, pero tienen 100 kilos en 1,55 m, y eso es también una comorbilidad. Para que lo tengan presente, para que vayan a vacunarse aquellas personas que están en ese lote de entre quinto básico y 60 años que tienen que acreditar una comorbilidad. Muchas veces la obesidad no está acreditada como una comorbilidad porque no es una patología GES, Claro. ¿cierto? No tenemos cómo decirlo, pero uno tiene que pesar aproximadamente los centímetros que mide. Yo mido 1,66 m, peso 60 kilos, está más o menos proporcionado. Pero si uno mide 1,55 m y pesa 20 kilos más que eso, vaya y vacúnese. Exactamente. Bueno, Llegamos eso- preguntas, tenemos tenemos preguntas, nos envía a través de nuestro WhatsApp. Mira, estoy con sinusitis, tenía un resfrío Sinusitis, previo. ya. Estoy con Expliquémosle a las personas que sinusitis es la inflamación de las cavidades perinasales, senos maxilares, senos frontales, etmoidales, esfenoidales, o sea, todas las cavidades aéreas del macizo facial y que son cargantes y largas. Y hay algunos que lo tenemos como crónico. ¿Puede ser Exactamente. una consecuencia de la influenza? Sin duda, sin duda. Y gracias, Simón, por la pregunta, porque Más resulta allá. que la influenza, al momento de inflamar las mucosas, no respeta territorios. Nosotros no tenemos zonas No hay un muro, geográficas que estén No hay un muro que divida. defendidas. Claro, aquí la mucosa es la misma, la de la nariz, si está con romadizo, entonces es esperable que haya inflamación de la faringe, de la tráquea, de la laringe, de los bronquios. Buena pregunta y buena respuesta. Había una pregunta en redes sociales que decía relación con la inflamación de los ganglios. Claro, los ganglios son la línea de defensa, ¿cierto?, en
ganglios hay en todo el organismo. La principal cadena linfática de defensa de la vía aérea se llama anillo linfático de Waldeyer y está aquí en la parte alta de la garganta, las amígdalas, a las amígdalas en el interior de la cavidad oral y de ahí para adelante en el pulmón. En todos los órganos hay un sistema linfático que está interconectado en todo el organismo y que va avisando rápidamente al resto del cuerpo: hola, estamos inflamados, sus soldados por favor que vengan aquí a la emergencia. Eso, los linfáticos se inflaman justamente para activar la respuesta del sistema inmune. ¿Y uno se puede palpar y darse cuenta solo que está inflamado? Los ganglios submaxilares se ven, se notan. hasta se ven, se Cuando notan. están inflamados, se notan. Igual que Claro, la y amígdala, que duelen. uno hace así y duelen. sale al tiro. Más preguntas a través de nuestro WhatsApp con audio, doctora, para usted. Buenos días a todos. Buenos días. No, es que yo estoy con influenza en este momento, pero en ningún momento he presentado obstrucción de las vías, ni en la nariz, ni nada. Bien. Pero sí me dio fuerte problemas digestivos. No retengo nada hace como 2 días en mi estómago. Voy al baño cada 5 minutos. ¿Eso es influenza también? Por supuesto, estimado Buena pregunta. amigo, Está escuchando el programa de fondo, ¿se claro, escucha usted, le deseo le deseo una recuperación pronta, y la recomendación para él y para todas las personas que tengan un tránsito intestinal acelerado con deposiciones de mayor contenido líquido y más frecuencia durante el día, que llamamos diarrea, ¿cierto? Tienen que compensar esa pérdida de líquido tomando más líquido. ¿Quiénes son los que habitualmente dan un cuadro de influenza con diarrea? Bueno, la propia influenza A, pero también otros virus respiratorios como el adenovirus, que es muy cargante con el sistema digestivo también. Y aquí esa misma pregunta le iba a hacer yo, porque a Eduardo le pasó eso que... Pero ustedes no tienen ningún secreto clínico aquí. Aquí se ventilan Somos transparentes. todos los secretos Mi pobre personales. compadre, pero salía por todos lados. Vómito, todo. Pero eso quiere decir que es una influenza con adenovirus No, la que tuvo. Era Pudiera ser, claro, aquí hagamos también otra aclaración, querida María Luisa. Nosotros hablamos de influenza. Cuando decimos influenza, muchas veces las personas pueden pensar que se trata solo de aquellos casos que tienen la influenza identificada en su organismo, en su sistema. Pero hemos dicho varias veces que el diagnóstico de influenza es un diagnóstico clínico. Entonces nosotros hablamos más bien de flu-like syndrome, o sea, cuadro similar a la influenza. Cuando usted dice un diagnóstico clínico, ¿qué se refiere? Que no es necesariamente con la certificación Claro. de un examen de No sangre. tiene el timbre. Por ejemplo, yo no te Por los podría síntomas, usted decir... dice, le saca la foto. y examinas a la persona, digamos, y ves el cuadro clínico. Por ejemplo, yo no te podría decir, sin tomarte una muestra de sangre, si tienes 1000 miligramos de azúcar de glicemia en la sangre, porque se necesita para eso el examen de laboratorio. Doctora. Pero en la influenza sí puedes tener un cuadro parecido a la influenza o flu-like syndrome con otros virus respiratorios. ¿Cuánto puede durar la influenza? Porque aquí vamos a seguir sacando los trapitos al sol. Mi marido lleva muchas Bueno, semanas. es que depende de la persona, depende de la vulnerabilidad. Sale Y aquí a fumar a hay las 3 de la mañana. Aquí hay 3 elementos importantes que lo hemos dicho en otras oportunidades. La virulencia de la gente, o sea, mientras más circula influenza en la comunidad, mientras más personas con influenza tienen, más posibilidades haya de tener fallecidos por influenza, porque es una proporción del número de casos. En un esfuerzo de transparencia y de equipo, le pasé mi celular a Yael para que ella lea. Estoy nerviosa si llega un meme, tranquila. Lea la pregunta nomás. Yo más preocupada estaría si le pasaste con influenza el aparatito. Vamos con esa pregunta. Jackie. Tuvo la C. ¿Se acuerda? Jackie. Ya, pero para terminar la idea, una cosa es el agente, otra cosa es la vulnerabilidad de la persona y otra cosa es la conducta de la comunidad. No Doctora. vaya a ver a un recién nacido en estos días. No lo vaya a ver. Doctora, Jackie pregunta, ¿cómo ella puede no contagiarse si es que tiene que ir al hospital
y tiene a su esposo contagiado de influenza, ¿qué medidas podría tomar? A ver, si tiene su esposo contagiado de influenza y respira el mismo aire durante toda la noche, le tengo que comunicar de que esa influenza ya está en su sistema respiratorio. Por lo tanto, la recomendación es: póngase mascarilla por 2 razones. Primero, para que usted no ande repartiendo influenza por el mundo, y segundo, para que no haya una sobreinfección hacia sí misma en el hospital o donde sea. Que no necesariamente es el hospital o el servicio de urgencia, es cualquier parte. Si tú puedes entrar a un ascensor donde alguien estornudó con ganas, con influenza, y la persona ya salió, tú entraste e inhalaste ese aire mal ventilado. Así que eso es muy importante. ¿Las personas que no tienen su glándula tiroides se podrían ver más afectadas? No necesariamente. La tiroides es un órgano glandular sumamente importante en la termorregulación, en la temperatura, en el pulso, pero aquí, Eduardo querido, lo que uno quiere es que el organismo funcione como un todo perfecto. Alguien que tenga extirpada la tiroides tiene que tener una suplementación de las hormonas tiroideas de tal manera que el efecto de las hormonas tiroideas sea el correcto. Si es así, no hay problema. Le propongo un pack de preguntas. Laura de San Antonio, ¿es normal sentirse mal el día después de vacunarme? Absolutamente, y el mismo día. Porque, ¿qué es lo que hace la vacuna? Estimula el sistema inmune. ¿Y cuál es la pega del sistema inmune? Alborotar el organismo, hacerlo que como que despierte, como que se active. Y por lo tanto, uno puede tener dolor en el sitio de punción, puede tener un pic febril ese día después de vacunarse, pero eso no significa que tenga la influenza. Eso es crucial, importante. Las vacunas utilizadas, la vacuna trivalente que se usa en Chile en el sistema público, es segura, es eficiente, tiene 2 cepas de la influenza A, la H1N1, la H3N2 y una cepa de influenza B. Macarena. Puede hasta 48 horas de fiebre, ¿cierto? Después de la vacuna. Claro, y por eso se indica que tome medicamentos antitérmicos, paracetamol, que esté muy bien hidratada. Exacto. Al vacunarse igual me puede dar influenza, nos pregunta Macarena, lo hemos respondido, pero me parece destacable. A ver, las vacunas no son campos de fuerza como Star Wars. Las vacunas no te ponen un plástico sobre el cual rebotan los virus y no te llegan. Las vacunas hacen que cuando el virus te llegue, ya sea porque tú tocaste una superficie, porque alguien estornudó y tú respiraste ese aire, porque alguien te dio un beso aquí y después la guagua se pasó las manitos por el ojo e incorporó en su sistema el virus, le va a dar influenza. Pero los vacunados rápidamente, en cosa de horas, van a rechazar esos virus y se van a limpiar, por decirlo así, de la infección. Si uno es no vacunado, le va a tomar el tiempo que le tome a ese organismo el defenderse. Y si esa persona además es una persona que tiene EPOC, que fuma, que es obesa, que tiene diabetes, le va a costar más tiempo y más días para zafar del cuadro. Y las guaguitas, doctora, se ha escuchado mucho la recomendación: déjenlo en la casa, es donde mejor está, no lo saquen en este tiempo que el cambio de temperatura es fuerte, que ya hay mucho virus dando vuelta, mejor dejarlos guardaditos. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta qué meses? Si es que puede, por supuesto, si hay gente en los meses de invierno, de repente no tiene otra que sacarlo. Yo soy una persona que siempre propende a que la vida continúe, que sea lo más normal posible, que las cosas se hagan como tienen que hacerse, pero con sensatez, en el sentido de que si estamos en fines de mayo, queda junio, julio, agosto, meses de invierno, no saque la guagua al mall si no tiene una urgencia o no tiene con quién dejarla, bueno, ya ni modo, pero por gusto, por pasear la guagua, no la lleve a un lugar mal ventilado, porque no es el frío, sino que es la aglomeración, el número de partículas virales. Los virus no se ven. Nosotros no vemos lo que está pasando en este momento, pero si nosotros hiciéramos una toma de muestra, como se hace en los hospitales, de qué gérmenes están aquí, acá, encima de nuestra ropa, en nuestras manos, nos daríamos cuenta que estamos llenos. ¿Hasta qué da esa recomendación, doctora? Por lo menos hasta los 6 meses que no puede vacunarse la guagua.
por lo menos hasta que el sistema respiratorio y el sistema inmune se más firmes. se afirmen un poquito. Que a mí el otro día me dijeron hasta los 3 años hay que como que tenerlo... Es que ya desde los 6 meses puedes tener la vacunada y desde los 6 meses la llevas a la sala cuna. Ya tienes que vivir una vida que sea sostenible. En el jardín infantil, desde luego, van a tocar las mismas... los mismos objetos que se llaman fomites. Los niños se llevan a la boca muchas veces todo. Se meten los dedos a la boca, les salen moquitos, eso queda pegado en el otro juguete. Por lo tanto, el aseo de las superficies es crucial y el lavado de manos. El alcohol gel todavía, como decía Y el usted. alcohol gel también. Tengo otra pregunta. Yo tiendo a insistir en el lavado de manos porque eso es la medida más efectiva. Y con el tiempo adecuado y con la dedicación. Recordemos con la que durante dedicación la adecuada. pandemia nos enseñaron que el lavado de manos no era lo que uno hacía, ¿no? Claro, 20 Dedo segundos. por dedo, así, con las manos cruzadas. Vamos a otra pregunta, escuchamos. Buenos días. Yo tengo un nieto de 12 años. La semana pasada estuvo con licencia por un resfriado fuerte. Así que esta semana fui y lo llevé a vacunar y me dijeron que no le correspondía. ¿Edad? 12. ¿12? ¿Qué se hace ahí? Claro, lo que pasa es que llega hasta quinto básico la vacuna, que son aproximadamente 10 años. Eso, perdón. Él lo lleva al servicio asistencial de vacunación. Le dicen no. Hasta los 10, que es quinto hasta básico. quinto básico. Es Pero gratis. él podría Vacunarlo por eventualmente- su cuenta. Ahora, Sí. si alguien llega con 12 años, se podría hacer una excepción, porque no es que a partir de los 10 el virus diga, tiene 11, listo ya. Claro, aquí Entonces no te contagio, claro. la declaración de la autoridad sanitaria es que se va a facilitar la inoculación de la vacuna a todas las personas que son de riesgo, que están contempladas en los grupos de riesgo. Si alguien eventualmente hace una excepción, pucha, sería fantástico, pero reforcemos el concepto que entre los escolares de sexto básico hasta personas de 59 años tienen disponible la vacuna en el sistema privado, digamos, de ir, comprar la vacuna y Acá en colóquesela. una cadena de farmacias, 10.990. Usted puede comprarla si tiene Igual para tal algunas grupo. personas, Claro, 11.000 pesos. y quiero más decir, quien te lo sí, ponga pero quiero decir que el de una barrera. tratamiento Sí, sí. antiviral, que es el oseltamivir, cuesta 6 veces eso. No, está bien. Entonces Está es bien. mejor prevenir que Yo curar. encuentro toda la razón, pero me imagino este señor que lleva a su nieto, es un abuelo preocupado por su nieto, ya uno se hace una imagen de Sí. cómo funciona la familia. 10.000 pesos, cuando no te sobra la plata, Pero más caro. sí, lo sé, es más caro. Es pero una tú no- inversión, creo yo. Pero no le puede, hay gente que no es que diga, lo guardo, es que no las tiene. Ah, Pero claro. es muy interesante esto, Eduardo, porque año tras año la autoridad sanitaria va tomando nota de las necesidades de la población. Y las necesidades de la población son, tal como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, la vacunación universal. De hecho, se pasó de 65 a 60. A 60, o Hay sea, un ya hubo un gran avance en eso. No queremos lamentar fallecimientos de personas jóvenes que sin factores de riesgo que no se hayan vacunado porque alguien les rechazó Por el eso interés digo, de la vacuna. Se O debería sea, ser más laxo, no solamente hasta los 10. Si llega alguien que es 12 años y lo llevan al lugar. Claro, está la voluntad de Claro, querer tiene la- inocular. o sea, exactamente. Ahora, entiendo. aquí prima la recomendación del CABEI, que es el Comité Asesor de Inmunizaciones y Vacunas, y yo creo que ellos han estado tomando nota de todas estas necesidades de las personas. Y aquí también llamo a usted, señora Juanita, a insistir en que si su nieto tiene 11 años y está en sexto básico, pucha, haga ruido, diga que no hay tanta diferencia entre quinto y sexto básico, reúnanse, hagan presión, creo que eso es lo más importante. Totalmente. Doctora, una persona el otro día me dijo, no, yo no me vacuno porque me vacuno y me da 3 días seguidos 40 Y me fiebre, enfermo. entonces lo mismo. ¿Qué se le dice a una persona como esa? Que 18 millones de personas que se vacunan, los 9 millones y medio de personas vacunados, en su mayor porcentaje no tienen esos síntomas, por lo tanto, el que tenga una expresión de esa naturaleza, se le recomienda aún más que se vacune, porque si le da la influenza de veras,
entonces Eso le dije probablemente yo. puede ser mucho más grave Imagínate para no él. vacunado, si vacunado te da con te va a 40, pasar? como de capaz que uno pare la chala, le dije. Tenemos preguntas a través del audio, doctora Herrera. Aprovechen Sí. a la doctora, porque es muy explicativa. Escuchamos, atención. Yo tuve COVID en febrero de este año. ¿Me puedo vacunar ya contra el COVID y contra la influenza o debo esperar? Claro, no, contra COVID no, amiga, porque tienen que pasar 365 días desde la última vacuna. ¿Le escuché que tuvo COVID o se vacunó contra el ¿Quiere COVID? reiterarme la pregunta Sí. del audio para que lo escuche con mayor atención la doctora? Consulta. Hola, buenos días. Quiero hacer una consulta. Yo tuve COVID tuvo en febrero de este año. ¿Me puedo vacunar ya contra el COVID y contra la influenza o debo esperar? No, ahora sí me quedó claro. Si tuvo COVID, se puede vacunar. La vacuna COVID se pone cuando han pasado 365 días de la última inoculación del COVID, pero al haber tenido COVID le da inmunidad y la vacuna refuerza esa inmunidad. Y de hecho, los estudios clínicos demostraron que una persona que había tenido COVID inicialmente y se vacuna contra el COVID tiene una mejor expresión de inmunidad protectora. Doctora, lo mismo para la influenza. Si me dio influenza, ¿me puedo vacunar? No solo me puedo, debo. ¿Cuándo? ¿Al día siguiente? A ver, cuando no tengas fiebre. Yo me vacuné a Cuando los no 5 tengas días. fiebre. Me di Cuando no influenza y tengas... al quinto día me vacuné de Claro. nuevo. Esto es importante, cuando no tengas fiebre, porque no puedes discriminar si esa fiebre va a ser la expresión de la acción de la vacuna, que es favorable, que se espera, que está dentro de lo normal, o es una complicación de la enfermedad que te tenía febril desde antes. El tener influenza de un tipo no te protege de las de los otros tipos. Bien. Nos escribe Katy a través de hashtag Buenos Días TVN. Hola, tengo EPOC y me dio influenza y neumonía hace 2 meses y desde ahí he pasado resfriada. En mi consultorio no me quieren vacunar por estar resfriada y porque tengo 49 años y no estoy en edad de problema, soy dueña de casa. ¿Podemos Linda, contar lo que es EPOC? Primero, EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y eso tiene varias expresiones. Uno, que tengas en tus vías respiratorias un aumento del tamaño de las glándulas, por lo tanto eres secretora, expectoradora y eso no está tosedora dentro del grupo crónica. que los tienen que vacunar Por gratis? supuesto. ¿Y cómo le dicen que Bueno, no acá? el EPOC es una patología GES. Si ella dice que tiene EPOC a los 49 años, con toda seguridad ya está notificada por el GES y basta con que acredite eso para que la vacunen sin ningún tipo de conversación entre medio. Pero lo otro que importa es que si el EPOC también, para responder a las preguntas de ustedes, es un pulmón apolillado, destruido, con distintas manifestaciones, ¿cierto? Pero una de esas es la disnea. Y quiero ser muy enfática en esto. Cada exacerbación de la EPOC, cada evento que una persona con EPOC tenga, le hace que caiga un escalón en su capacidad funcional. Y quiero decir esto que va a ser súper duro de escucharlo, porque cuando uno sabe que una persona tiene cáncer terminal, va a morir en 6 meses, ¿cierto? Pero nadie tiene conciencia de que si una persona tiene EPOC y tiene ya 3 exacerbaciones en el último año, está cerca también en 2 años de morir. Esto es súper importante porque como esta es una enfermedad poco fancy, poco glamorosa, porque la gente tose, bota flema, le cuesta respirar, camina lentito, respira cortito, tiene que hacer esfuerzos para subir un piso en su casa. No es una enfermedad que se sepa mucho, pero es el 16% de los chilenos. Y es harto. es mucho. Y resulta No lo que había escuchado nunca. de 100 fumadores, ¿cierto? Un gran porcentaje de esos va a tener EPOC. Y de las personas que tienen EPOC, casi el 90% han fumado. Por lo tanto, tiene absoluta y estrecha relación el tabaco con el EPOC y con la vulnerabilidad de las enfermedades respiratorias. Ojo, en Chile mueren 50 personas al día por enfermedades relacionadas al tabaquismo. ¿Tanta gente? Y más.
¿Y por qué no, como Ay, que no es un decirle a mi tema marido, de doctor. discusión? ¿Cómo que no es un tema? Claro que va a ser un tema. Sí, hay políticas respecto al. Hay políticas de humo. Pero de estas cifras, 50 personas al día que mueren al por día. situaciones Y articuladas por estas el tabaquismo. son cifras que se manejan desde hace 20 años. Yo era presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias cuando peleamos la ley antitabaco, y cuando tú vas a comer a un restaurante y nadie te fuma al lado, yo estuve ahí también, tratando de defender el Muy derecho bien, de la muy bien, persona doctora. Esa no que está usted. está Toda comiendo la con razón. una guagua Obvio. y otro le fumaba al lado. Pero no le metas la mano en el bolsillo. Sí, buenos días. Mi señora comenzó hace 9 días con un resfriado, le pone ella, común. Cuando ya se recuperaba... 9 días. Así, claro, 9 días con un resfriado común. Cuando ya se recuperaba, al 6º día comenzó nuevamente con malestares. Estamos en el día 10 y está peor. Le duele todo el cuerpo, mucha tos y le duele absolutamente desde la cabeza a los pies. No ha presentado fiebre. ¿Es influenza, doctora? Con toda seguridad, amigo, porque un resfrío común no dura 9 días, para empezar. Entonces, lo más probable es que haya partido tal vez con un rinovirus, con un resfrío común, y se sobreinfectó con un virus influenza o con otro agente, pero esta descripción está de libro. O sea, esto que él dice, se siente pésimo, está con... Aunque no Le tenga duelen hasta fiebre, las pero pestañas, pero en fin, le sí. duele el cuerpo, tiene escalofrío, está con tos, con flema. ¿Estaba vacunada? No me acuerdo. No puso. No, Ya. pero probablemente Pero que no ha sí, presentado porque no fiebre. tenía fiebre, ¿o no? No necesariamente. La vacuna no tiene una vinculación estrecha con la fiebre, porque, María Luisa, te agradezco la observación, la vacuna no evita la manifestación sintomática de la influenza, evita las hospitalizaciones y la mortalidad, gravedad, evita la gravedad. Y en ese sentido, la influenza, si te toca con fiebre, te toca con fiebre, pero que no te toque con insuficiencia respiratoria. Porque aquí no te vamos a mate. hacer esa salvedad. El aire lleva oxígeno a los pulmones. Si tú tienes inflamados los bronquios y condensados los pulmones, no entra el oxígeno. Eso es la consecuencia grave de la neumonía. Y como no llega el oxígeno, no llega bien el oxígeno al corazón, infarto, al hígado, al intestino, a los riñones, y órgano tras órgano va cayendo hasta que se produce La un falla shock y la falla multisistémica. multisistémica. Más preguntas tenemos, doctora, a través de nuestro WhatsApp. Pasamos a escuchar. Hola, buenos días, soy de San Antonio y quisiera saber qué diferencia hay porque yo estuve muy resfriada y me fui a la clínica y me diagnosticaron bronconeumonía, pero a mí mi tos ya llevo 6 días en cama y me sigue igual, tengo una molestia en la tos, por eso quería saber cuál es la diferencia influencia con bronconeumonía. Amiga querida, te agradezco la pregunta. Influenza es una enfermedad viral que puede evolucionar hacia bronconeumonía por el mismo germen de influenza o por una sobreinfección bacteriana. Ella dice, estoy resfriada hace 6 días. No, tiene una neumonía. Y en ese sentido, una neumonía tiene una evolución que es mucho más tórpida. Y por eso, significa tórpida? Tórpida significa que es más lenta, más ruda con las personas, te tiene más fatigado, con más dificultad respiratoria, no te deja hacer las cosas, tienes mucha tos, flema. Entonces necesitas reposo, hidratación, tratamiento antibiótico si es que uno sospecha que hay una infección bacteriana asociada, o el tratamiento antiviral si es que uno sospecha que es por la misma influenza. Doctora, uno escucha harto últimamente, hoy no he logrado salir, como que Claro. me agarro, por ejemplo, la El influenza y después otro y otro, no he logrado salir. ¿Qué se hace ahí? Es que esto es una espiral. Y voy a dar otro ejemplo súper simple. Te caíste en la bicicleta, te raspaste la rodilla. Sí. Te caíste en la bicicleta el día siguiente, te volviste a pegar en la rodilla. Se rompió la costra. Claro, y te va a doler más. Sí. Y te va a costar más que se cicatrice. Esto es exactamente lo mismo. Si tú tienes una infección en las vías respiratorias y te expones y llega un segundo germen, un rinovirus, un adenovirus, un metaneumovirus, un parainfluenza, se va a encontrar una mucosa calentita, inflamada, pero rica para
reproducirse. De allá soy, dice el De allá virus. soy. Entonces, por eso esta espiral en que uno siente que partió un cuadro, se mejoró un poquito, se volvió a echar a perder, se mejoró un poquito, se volvió a echar a perder, porque es una mucosa que está vulnerable. Doctora, acá preguntan, tengo mi suegro con trombosis no identificada, ¿debe vacunarse de origen no conocido? Trombosis en pulmón también. O sea, si una persona tiene una embolía pulmonar, tiene una zona que no llega el oxígeno a determinadas zonas del pulmón, eso es un cuadro severo. Tenemos que explicarle a las personas. Ahí lo que pasa es que la circulación de la sangre está detenida en alguna zona del pulmón. Y esa zona del pulmón se va a desinflar, se va a atelectasiar y es asiento más frecuente Como de que se le chupa infecciones. el pulmón. Por lo tanto, exacto. Sí, como un globo. Me encanta, Simón, porque siempre le encuentra la palabra justa. Por eso gané 2 veces, ahora caigo. ¡Eso! Bueno, la cosa es que sí tiene que vacunarse porque son instancias distintas. Sí o sí. Sí o sí, sí. Y en esta vacuna, seamos claros, no hay descritas fenómenos de trombosis o tromboembolía como está descrita para Y otra vacuna que tiene las más otras data, vacunas más tiempo. de COVID, digamos, por ejemplo. que la Siguen de llegando COVID. preguntas Dale, al WhatsApp. dale, ¿Ya Simón. te sabes el WhatsApp? No, pero No te sí. preocupes, yo te lo reitero. Más 569-9407-0107 y lo voy a repetir hasta el cansancio. Es el vehículo de comunicación directa entre usted y nosotros, y en este caso la doctora, para que le pueda responder de inmediato. Preguntas como esta. Buenos días, soy Marisa. Estoy con resfriada, dice, y mis síntomas son, y los detalla, 2 puntos, abro comillas. Dolor maxilar, Maxilar. desánimo, pecho apretado, moquitos y me cae agüita. No soy fumadora ni tengo enfermedades de base. Tampoco he tenido mucha fiebre, pero he pasado con una sensación como de calorcito. Habría que ver cuántos días dice que está enferma, porque si son menos de 3 días, eso se llama resfrío común. Perfecto. Si son más de 5 días, ya estamos pensando en que pudiera ser una influenza. O sea, exactamente, la duración de los También síntomas importa. Claro, porque la diferencia entre un resfrío común y una influenza primero está en la severidad del cuadro, pero también en la duración. Exacto. Doctora, lo que le preguntaba antes, eso que la persona no logra así como recuperarse. Ahí, ¿cuál es la recomendación? Porque claro, usted nos explica qué es lo que le pasa a la persona, pero ahí, por ejemplo, ¿qué le recomienda? 3 días en cama, ¿sabes qué más? Hasta que las defensas agarren fuerza. Ah, mira, muy bonita tu pregunta, porque nosotros no funcionamos en base a plazos, sino a metas. Tú no le dices a una persona ni le garantizas que en 48, 72 horas, 3 días, una semana va a estar bien, porque eso es una ilusión. Claro. Y eso nadie lo puede predecir. Lo que sí tú tienes que decirle que cuando ya no tenga dolor de cabeza, se le pasa el dolor de los músculos, la tos disminuya, no tenga flema, ese es el momento en que ya uno empieza a pensar que está de alta. Si eso no ocurre y persisten esos síntomas, personalizadamente tiene que ir al doctor. Doctora, ¿y cuánto tiempo uno contagia con influenza? Ah, qué linda tu pregunta. Muy buena. Contagia la influenza desde 2 días antes de que uno sea sintomático. Por lo tanto, si tú fuiste a una reunión familiar o a una reunión social donde había una persona enferma, compartieron, cantaron, no se ventiló, bailaron, hubo hiperventilación, ¿cierto? Los gérmenes estaban en el ambiente. Desde ese sábado en la noche que tiraste la casa por la ventana, empiezas tú a contagiar, ¿cierto? Si está el germen, si está el virus en tu garganta, hasta el lunes, 2 días antes, desde 2 días antes de que tú seas sintomático, puedes empezar a contagiar. Y puedes ser contagiante hasta 7 días 7 después. días. Hasta 7 días después. Es una enfermedad que por eso tiene una alta contagiosidad. Ahora entendemos todo. Claro. Más que el Yo COVID, llegué el no lunes cayendo acá y como naipe. contagiado. No, ojo Iván que- ya no está. Claro, ojo que el COVID podía llegar hasta 20 días de contagio en algunas personas, pero en esto Que también está dando vuelta. Claro, en esto, ojo. Y tu pregunta sigue siendo muy pertinente, Yael, A ver. porque depende de las condiciones de la persona. Si tú eres un vacunado, tú vas a contagiar menos a las personas. Eso por la carga viral. que Eso lo por la aprendimos carga en el viral que Correcto. rápidamente se deshace el organismo del virus del aparato respiratorio. Si eres no vacunado, vas a contribuir más tiempo y con mayor carga viral a la diseminación en la comunidad. Tenemos más preguntas, más 569-9407-0107 en nuestro WhatsApp, está en pantalla durante todo el rato. Escuchamos. Doctora, estuve con influenza, se me pasó y me volvió a enfermar. ¿Es el mismo virus? ¿Por qué dura tanto?
Amiga, no sabemos si es el mismo virus. Virus respiratorios hay 200, ya lo hemos mencionado. Los más frecuentes, los que hace el seguimiento del Instituto de Salud Pública a través de sus centros centinelas, son rinovirus, adenovirus, los influenzas A y B, los parainfluenza, metaneumovirus, y así, los coronavirus, por supuesto, y así una serie de otros. No sabemos, y no puedo contestar tu pregunta en forma empírica, menos en esta plataforma que no es para hacer diagnóstico, ¿cierto? Si no tenemos un panel viral que lo pueda confirmar. ¿Y de qué depende, doctora? ¿De qué depende como los síntomas diferentes que uno tiene frente a un virus? Porque no sé, pues, el caso del COVID, habían personas que perdían el olfato, tenían algunos síntomas, otros, no sé, a mí me venía una tos pegada, y así uno lo identificaba. ¿Por qué hay personas que es tan distinto el síntoma? Porque depende de la inflamación preferencial que el virus tome. Si tu virus se concentra en las cavidades rinosinusales, vas a tener descarga nasal posterior, rinorrea, coriza, ¿cierto? Va a llorar tu nariz permanentemente, vas a tener dificultad en la audición, dificultad en el olfato, voz gangosa si es que es la laringe, tos y flema si es que es principalmente los bronquios. Entonces depende de dónde ese virus va y se asienta las manifestaciones clínicas que tiene. Doctora, antes hablábamos que 2 días antes de que uno manifieste la enfermedad ya está contagiando. Claro. Pero hay un porcentaje de la población que pueden ser asintomáticos, como se daba en el caso del COVID. Sí, claro. Como en todas las enfermedades respiratorias, tú puedes pasar piola, puedes no darte cuenta, pero la influenza suele no ser piola. Suele ser intensa y de hecho esa es una de sus características, digamos, que es una enfermedad viral, febril, corporal, fatigante, con mucha mialgia, con mucho dolor de los músculos, con calofrío y con debilidad. Y esa debilidad te puede durar, incluso después de que se pasen todos los otros síntomas, otra semana más. ¿Y las personas alérgicas pega más fuerte o como tiene un síntoma que dura más, por ejemplo? Imagínate que la alergia es también inflamación. Cuando tú eres una persona alérgica, por ejemplo, un alérgico estacional, y tienes que trabajar ahí en Lyon con Providencia, donde está lleno de plátanos orientales, y tienes la mucosa nasal ya inflamada, ven a que se asiente un virus de la influenza en esa mucosa ya inflamada. Entonces, ¿cuándo te mejoras? Doctora, si me vacuné ayer, ¿cuándo me va a hacer efecto la vacuna? 2 semanas. Son 2 semanas. 2 semanas. Yo escuché 10 días, ¿no? O sea, en esto voy a explicar algo. Todas las vacunas y todos los medicamentos están hechos en base a protocolos de investigación científicos, doble ciego, randomizado, controlados, en fin. Se compara el efecto de la vacuna con el efecto de no hacer nada o con su medicamento que es el que está vigente el tratamiento. No hay una fecha específica, hay un rango de días perfecto, en los que tus soldados ya están listos para la pelea. Entre 10 días y 2 semanas aproximadamente. Y ahora estamos a 3 semanas del pic. O sea, todavía no hemos llegado al pic de enfermedades. Pero si te vacunaste y, por ejemplo, no sabías que tenías influenza, estás todavía en esos 2 días que todavía no presentas síntomas. Te va a dar influenza. Te vacunas, te da. Entonces, ¿no te va a proteger, por ejemplo, de caer gravemente en esos 10 días? No todavía. Lo voy a decir súper claro y de una. Las vacunas lo que hacen son entrenar al sistema inmune. Imagínate que llegan unos soldados a entrenar a un regimiento. Al tercer día, ¿están marchando bien? No. ¿Están corriendo como si fueran ya soldados entrenados? No. No. Entonces, si tú te vacunas hoy y tuviste una fiesta ese mismo día y a las 48 horas tienes influenza, te hiciste un panel viral y sale influenza A, tú vas a tener una influenza en la que tu sistema inmune todavía no va a estar completamente cubierto. Esto es bien distinto y aprovecho a hacer el punto al Nirsevimab, que es el anticuerpo monoclonal que se le pone a los recién nacidos para el virus sincicial respiratorio, en que tú le pones los soldados, le pones los anticuerpos, ¿de acuerdo? Ellos sí, al momento de la inoculación, venga el virus sincicial que le voy a dar la pelea. Mientras que en las vacunas,
Por eso el virus sincicial no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal de defensa. En las vacunas necesitas un tiempo para el entrenamiento del sistema inmune. Qué didáctico. Y el óptimo es 14 días. Oye, acá nos dice, mira, dato, en Red Salud la vacuna de influenza cuesta 11.990 pesos, pero hay un convenio con cajas de compensación, la que tiene el nombre de una cordillera, que queda en 990. Entonces, traten de buscar también alternativas, porque decíamos antes, claro, 10.000, 11.000 pesos para algunas personas no es abordable, así de simple. Sí. Y no están dentro de los grupos prioritarios de esta campaña de vacunación. Sí, súper importante. Y ojo, a ver, optimice su tiempo. Vaya al vacunatorio y diga, ¿cuándo se vacunó contra el COVID? Porque el mismo día de la vacuna contra la influenza puede vacunarse contra el COVID. Existe una vacuna RNA mensajero, que es la vacuna de Moderna, que es segura, eficaz, que puede hacerlo en el mismo día. ¿Qué prefiere, no hay problema. doctora? ¿Escuchar o leer? Las dos cosas. Escuchemos primero, llegan audios. Hola, tengo un nietecito de 1 mes, ya se alimenta de pura leche materna. Si a la mamá le da influenza, ¿al bebé también se contagia? Amiga, colega, abuelita, claro, evidente. Si la influenza se transmite por gotas de saliva cargadas del virus de la influenza, y no se me ocurre una relación más estrecha que alguien que está lactando y que tiene su boca a 10 centímetros de las mucosas del lactante. Es que yo entiendo que la pregunta quiere decir si por la leche le transmite la influenza, porque si se pone una mascarilla y sigue lactando, al revés lo protege. Ni con mascarilla, quería ¿en serio? María Porque Luisa. con el COVID nos decían mascarilla, Sí, claro. pero lo importante es la lactancia. Sí, pero el aire que respiramos es el que está cargado con el virus. Que se saque leche y se la dé mamadera a No, otra persona. Entendamos, la mamá le transmite anticuerpos a la guagua, en tanto le esté dando lactancia materna y no fórmula, digamos, pero la transmisión de los virus es directa por las secreciones nasales o bucales, y yo los llamo a que vean, a que se fijen cuántas veces se toca la nariz y la boca el interlocutor que tienen adelante. Son muchas veces, por lo tanto tú inopinadamente puedes tocarte la nariz, la boca, y las mascarillas no se tocan por adelante, porque adelante es donde está el virus, ¿cierto? Si uno está en un ambiente de su casa, con las manos y la cara lavada, puede darle leche natural, lactancia materna directa a su hijo sin mascarilla, aunque tenga influenza, porque ya la respiró esa guagua. Pero al darle... Pero lo importante es que le dé. Eso. Lo importante es que le dé. Igual sí. puede agarrar algún anticuerpo mientras esté tomando la leche. Sí, claro, esa es la idea de la lactancia materna. Jessica, ahora, para evitar una inoculación masiva, puede ponerse mascarilla, Sí, pero si está, Póngasela, las manos y dele. claro, solo si tú te pones la mascarilla pero no te has lavado las manos, claro. no funciona la cosa. Jessica de Ñuñoa nos pregunta, así como en el COVID existían los supercontagiadores, ¿existen también en la influenza esas personas que contagian a más personas que el resto? Pero mira, es que muy linda tu pregunta, porque resulta que el supercontagio tiene que ver con cómo me comporto yo con el resto de la gente, y yo tengo que decir que en la consulta la gente se acerca, Beso. sale de acá, mano, y yo me tengo que lavar las manos entre paciente y paciente, pero también dentro de la misma consulta, porque la mano portada es lo que es el supercontagio. O sea, el beso puede ser. No. Porque nosotros aquí el Día del Patrimonio. Bueno, pero es que hay que... No, tampoco. Nada, cero contacto. Salúdate con los ojos. O sea, Como los japoneses. yo he ¿no? sido, mira, yo creo que he sido la persona más cargante en todo este país de decir que en épocas de COVID, en épocas de influenza, las expresiones de cariño más respetuosas son las que no se tocan. Las de distancia. Las de distancia. Te quiero Porque igual. Es un respeto hacia Claro. la salubridad. Los de la asiáticos Claro. nos llevan la A mí me delantera. gusta Doctora. tanto el beso, pero tenemos más preguntas para usted, pero tiene toda la razón, doctora, por mensaje de audio. Hola, saludo a todos en el estudio. Me enfermé de influenza y estoy recuperada. Es verdad, Sin no puede embargo, terminar sigo esto. con mucha tos hace como 2 semanas. Mi pregunta es, ¿cuánto dura? La tos puede durar, amiga, hasta 4 semanas después de una influenza.
Si dura más que eso, hay que hacerte ver, porque pudiera ser que tenga de base un asma o bronquiectasia o cualquier otra enfermedad pulmonar en su caso específico. Pero desgraciadamente la influenza no es algo que se pase así en una semana. No hay una matemática justa. Doctora, detrás suyo hemos dejado mascarillas. Se vuelven a ser necesarias las mascarillas, pero sí, la correcta utilización de la mascarilla sería importante porque, digámoslo, la verdad que nosotros la usábamos, la metíamos en bolsillo, la dábamos vuelta para allá, para acá. No había un uso adecuado. Sentíamos una falsa protección, yo creo. Yo creo que en esto todo tiene que ver la educación. Y la educación o la instrucción tiene que ser con repetición ad nauseam, o sea, hasta que uno se aburra. Esto está correctamente guardado, ¿cierto? Estas mascarillas no andan volando, están en un envase. Las debe tener en un lugar en la casa donde no haya mucho traqueteo. Donde no haya mucho traqueteo, que no haya humedad, que no le caiga el sol, que no pase el gato por encima, que no la languetee el perro. Todo esto es de verdad, digamos. Yo en mi casa no puedo dejar nada encima porque mi perro se lo come. Las mascarillas se toman desde la sujeción de las tiritas de las orejas, se ponen con las manos limpias, ¿cierto? Sobre las orejas se hace este movimiento y se ajusta la nariz y no se vuelven a tocar. Cuando se te empieza a bajar, tú la elevas desde acá abajo por adentro. No la tocas por adelante. No se toma. Nunca. No te la sacas y te la dejas colgada en la oreja, ¿cierto? No la dejas con la nariz afuera. O sujeta pera. No comes con la mascarilla en la pera. No. Sí, la sacas. Ahí, perdón, hice mucho ruido, pero se entiende que esto es algo que uno es un recurso útil que se tiene que usar si usted va en el metro, en el transporte público, si está sentado en una consulta por horas, que le pido disculpas a mis pacientes que me están esperando ya en la consulta, pero les pido ya disculpas. Pero así se tiene que poner y ahí se tiene que quedar por horas o hasta que se humedezca, si es que estornudas, si es que se humedeció por la transpiración o lo que sea, uno se la saca y la bota. Esta es la mascarilla básica. No se la deja en el bolsillo. Sí, esta es la mascarilla básica, como la típica. Se llama mascarilla quirúrgica de 3 pliegues. Que se acuerdan que en un minuto decían, no, la KN95 era la mejor, la no sé cuánto, la 3M. Es que esa es la que se recomienda en ambientes de alta carga viral, como los hospitales, por ejemplo. Pero las dos funcionan. Las dos funcionan, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura la protección? Horas dentro del día. Y cambiarla si se humedece. Y disminuye cerca del 70% el contagio. Es muy intenso. Pero más es esto, la distancia física. Porque cuando tú hablas, todas estas gotitas de saliva que estamos emitiendo van cayendo alrededor. Oiga, y si tú estornudas, son 8 metros de distancia. Las Fluger pueden llegar 8 metros. Miren, o sea, usted puede estar hablando allá. Y si tú estornudas, me llega aquí. 1, 2, así. 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Perdona por la Si estornudas allá, me va a llegar a mí. ¿Y le llega a usted? Sí. ¡Qué increíble! Tanto, doctor. Entonces, ¿cómo se protege en la casa? Porque si hay uno que está con influenza y el resto quiere protegerse. Protocolo del codo. Estornudar en el codo. Después abrazo a mi hijo. Es que es difícil. Claro. Y por ejemplo, para cocinar. Ayer me hacía esa pregunta. Si estoy con influenza y tengo que cocinar, ¿con mascarilla? ¿O la comida al estar caliente no contagia todas las virus? Personas que están en un mismo ecosistema viral comparten los virus. Todas las personas que viven en tu casa, que duermen en la noche, tu marido que duerme a la guagua, entonces. horas respirando el mismo aire a menos de 1 metro, comparten ese sistema viral. Con los niños también, con los animales también.
Entonces esto es súper importante. ¿Y es mejor En la enfermarse casa, ahora que más adelante, por ejemplo? Dice, ya, es mejor no enfermarse. Es mejor no enfermarse. No, porque pero con el COVID decían, es que buena la pregunta, Simón, porque decían mejor al tiro de los primeros que después cuando ya haya un pic. no, que las terrible. clínicas están libres, por Pero eso. ahora, mirado en retrospectiva, eso era una cabeza de pescado, porque resulta que los primeros casos de COVID morían de insuficiencia respiratoria. Tenía una letalidad, el virus alfa, el original, la cepa original de Wuhan, mucho más alta que la que tiene COVID ahora. Tengo preguntas y varias. En la varicela, la Por peste favor. cristal es el único como infección viral que uno dice, ya llamen a todos los amiguitos para que les dé a todos juntos, porque de alguna manera uno sabe de lo inofensivo que es. Pero en este caso, no, todavía... Mira, Gloria hace una pregunta que me parece de harta calle, porque dice, Gloria nos dice, ¿por qué está la sensación, doctora, de que hay más virus que antes, en comparativa? Pero, a ver, no es que haya más virus, que los hay, digamos, sino que hay ahora una vigilancia mucho más estrecha. Ajá. Hay un sistema de vigilancia que se llaman centros centinelas, en que se vigila, se notifica al Instituto de Salud Pública sobre toda aquella infección respiratoria aguda grave que se llama IRAG, que son básicamente pediátricos. Por lo tanto, cuando uno ve esas cifras, que no son como las del COVID, que era número de personas testeadas, qué sé yo, sino que cuando ve las cifras de cómo han ido aumentando la influenza y todo, son una muestra pequeña de todo un universo que no tienes el control sobre eso. Por eso es que la autoridad sanitaria no pone hoy día cuántos muertos ha habido por influenza, cuántos casos nuevos, qué sé yo, Claro. porque no se está haciendo ese seguimiento. Seguimos con las preguntas que ustedes nos hacen al WhatsApp más 569, el que está en pantalla, más 569-9407-0107. Entre ellos llegó la siguiente pregunta a través del audio. A ver. Hola doctora, las personas que toman vitaminas, ¿existe la posibilidad de que no se resfríen tanto o no se resfríen? En qué el caso linda. mío he estado en medio de personas muy resfriadas con fiebre y tomo vitaminas. Doctora, Hola, doctora. Antes que se vaya. Buena pregunta. Mira, buena María se viene pregunta. por atrás. Claro. A ver, Le quería preguntar también. ¿Se escuchó? la pregunta, ojalá, querida amiga, ojalá uno pudiera decir, te voy a dar vitamina C, vitamina del complejo B, vitamina D, y no te vas a enfermar o no te vas a enfermar mucho. La verdad es que uno tiene la obligación de ser transparente y decir que las enfermedades virales tienen una diseminación que es independiente del nivel de vitaminas que tenga la población. Pero ayuda para Pero las por defensas, para en supuesto. el fondo recibir mejor el virus. Por supuesto, pero les vuelvo los vuelvo a situar en la realidad. En la realidad no hay un programa de mejoramiento vitamínico de la población para evitar las infecciones virales. Eso no existe. Porque- Sí, alimentación sana y completa. Es que eso, porque yo me acuerdo, por ejemplo, siempre dicen que las mujeres cuando tienen guagua o están lactando hay como una protección en la inmunidad y efectivamente como que puede estar con muchos virus y no sé por qué como que uno no se lo contagia o tiene unas defensas muy power que te frenan eso. No, al que le pasan los anticuerpos de la madre es a la guagua. hijo. Pero si una persona está lactando y va y tiene contacto con un ser con una influenza, va a enfermarse. No es que tú tengas un sistema inmune súper estimulado. Doctora, me pregunta Isco, ¿sirven los aerosoles antibacterianos para este tipo de virus? Mira, en general lo que sirve es el aseo frecuente de superficies, con aerosoles antibacterianos, con alcohol, con agua y jabón, con cloro, tanto mejor, pero más que decir, le voy a echar una vez a la superficie en el día, así una cantidad importante del mejor producto, es hágalo muchas veces durante el día. Por ejemplo, en mi consulta, yo ayer tuve muchos pacientes con influenza y cada vez que salía ese paciente que porque no tenía una educación suficiente dejaba su mascarilla encima directa de mi escritorio, entonces cuando salía el paciente yo limpiaba Claro. y me lavaba las manos. Oiga, mire, en Red Salud no hay horas. Estoy buscando dónde vacunarme hace una semana y las horas están disponibles para fines de junio.
Pero las municipalidades. Dice, solo en Red Salud del centro, en todo centro médico yo he llamado, no hay horas disponibles. Yo trabajo, no tengo mucho tiempo para movilizarme. Los fines de semana no atienden. Estamos desesperados por vacunarnos. A ver, si es grupo de riesgo, las municipalidades tienen programas. Ayer veía en la municipalidad de Maipú que vacunaban a personas de cualquier lugar de Santiago, no se restringía a esa municipalidad. Segundo, si no está en los grupos de riesgo, es comprar la vacuna en la farmacia. Hay que seguir insistiendo. No hay quiebre de stock de vacunas. Aquí las vacunas están disponibles. Lo que importa es el entusiasmo de la población por inmunizarse. Doctora